Jovencitos, una semana más en el ciclo continuo de clases. Tengan todos y cada uno de ustedes un muy buen día. En esta ocasión, jovencitos, vamos a llevar en el área de ciencias sociales el tema relacionado a los efectos de la crisis en el mundo. Ustedes saben, chicos, que la semana pasada hablábamos acerca de la Gran Depresión, de la gran crisis económica desarrollado pues en las primeras décadas del siglo XX. A continuación, jovencitos, vamos a analizar cuáles fueron eh, esas consecuencias tan lamentables que esta crisis trajo pues para el mundo entero. Así como el día de hoy, chicos, producto de la pandemia, estamos viviendo una crisis muy fuerte. Esta crisis se va a expandir seguramente en los próximos meses y no solamente va a afectar a nuestro país, sino también va a afectar el mundo entero. Entonces, para poder comprender esta crisis por el cual está atravesando el mundo y dentro de ella el Perú, pues es necesario también comprender, jovencitos, algunas cuestiones similares que se dieron en el mundo. Bien, chicos, acompáñenme. Les recomiendo tomar eh, nota acerca de los temas que vamos a realizar, porque al finalizar les estoy dejando una actividad. Bien, chicos, comenzamos. Bien, jóvenes, los efectos de la crisis en el mundo. ¿Qué consecuencias trajo esta crisis de las primeras décadas del siglo XX en el mundo entero? Para eso nos vamos a hacer una pregunta, chicos, ¿sí? ¿Cómo afrontaron los países la crisis? ¿De qué manera afrontaron los países esta crisis que se generalizó en el mundo entero? Bien, a partir de 1930, jovencitos, Europa enfrentó la crisis. Ustedes saben que la crisis comenzó pues en octubre de 1929 y obviamente para 1930 los países tenían que hacer ya algo para poder evitar las lamentables consecuencias que se iban a dar en el mundo. Es así, jovencitos, que por ejemplo algunos estados, los llamados estados democráticos, pues tuvieron que tratar la crisis de una manera determinada, mientras que otros estados totalitarios, así como la historia tradicional nos los dice, otros estados totalitarios, para ellos dictatoriales, porque a los fascistas le llamaban dictatoriales, a los comunistas le llamaban dictatoriales, es decir, esos países, tanto comunistas como fascistas, de qué manera afrontaron la crisis. Aunque a los comunistas no afectó la crisis, a la Unión Soviética no lo afectó, pero sí a otros países fascistas como Alemania, como Italia, España, sí fueron notablemente golpeadas. Vamos a ver todas esas cuestiones. Los estados democráticos adoptaron medidas proteccionistas. ¿Eso qué significa? Que la crisis causada por las empresas privadas el año de 1929, pues obviamente en la solución de estos problemas tuvo que intervenir el Estado. El Estado hizo como una especie de paraguas, tal como vemos acá en la imagen, con la finalidad de que la crisis no siga perjudicando más, básicamente a las empresas privadas y a la población. Pero nosotros sabemos, ¿no? Por lo que estamos viendo el día de hoy, si el Estado interviene para poder frenar la crisis es con la finalidad de salvar a las empresas, tal como está ocurriendo en el Perú, ¿verdad? Y obviamente también el año de 1930 lo mismo ocurrió. Pero en los estados totalitarios se dio otra manera de afrontar la crisis. Esta manera de afrontar la crisis es conocida como la autarquía económica estatal. ¿Qué significa esto, jovencitos? Esto quiere decir que el Estado tomó el control total de la economía en estos países como en Alemania, en Italia. Es decir, que el Estado es la directamente encargada de solucionar estos problemas a través de distintos tratamientos económicos para solucionar la crisis, donde obviamente no estaba en contra de las empresas privadas, pero sin embargo, jovencitos, el Estado cumplió un rol fundamental para poder solucionar la crisis. Si en el caso, por ejemplo, de los estados democráticos, el Estado tomó algunas medidas proteccionistas, sí, pero en los estados totalitarios, fascistas sobre todo, jovencitos, el Estado pues tomó el control absoluto de la situación. Vamos a ver, jovencitos, con mayores detalles qué es lo que ocurrió en esta época, chicos.
Vamos a hablar ahora acerca de la crisis económica y el extremismo político. Sí, cuando hablamos del extremismo político, estamos hablando, jovencitos, de tendencias dictatoriales, en este caso de tendencias fascistas, que se veían pues en Europa en esa época. Bien, entre los efectos de la crisis, nosotros vamos a analizar los siguientes. Por ejemplo, entre los efectos de la crisis que se dio en la Gran Depresión, chicos, se dio pues una notable pérdida de confianza. Es decir, el pueblo, la clase obrera, la clase media, jovencitos, comenzó a perder confianza, pero ustedes dirán en quién, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero así como comenzó el pueblo, la clase media, a perder la confianza en algunas personas, al mismo tiempo, jovencitos, estas personas pues comenzaron a confiar más en otro tipo de personas. Es decir, eso obligó pues de que numerosos partidos políticos que ya no eran los tradicionales, los que hasta en ese momento habían manejado la política en esos países europeos, pues ganaran bastante espacio. Vamos a ver a qué nos referimos, chicos. Bien, ¿quiénes perdieron confianza notablemente en la Europa de la crisis? Pues justamente las democracias. ¿Qué tipo de democracias, jovencitos? Esas democracias de los partidos tradicionalistas, de aquellos partidos de derecha sobre todo. Es decir, esos partidos que estuvieron acostumbrados a gobernar en aquellos países en Europa, perdieron totalmente la confianza por el pueblo y sobre todo por la clase media. Jóvenes, mientras eso ocurría en un ámbito, en el otro ámbito, por ejemplo, algunos ganaron mucha simpatía. Es decir, los partidos comunistas comenzaron a ser vistas con buenos ojos. ¿Por quiénes? Por el pueblo, por la clase obrera sobre todo, y por algún sector, ¿no? de la clase media también. De esa forma, jovencitos, muchos partidos se formaron, muchos movimientos revolucionarios se formaron y otros partidos revolucionarios, otros movimientos se radicalizaron. Es decir, se fueron jovencitos a querer establecer un partido socialista, comunista en aquellos países europeos a través de la revolución, a través de la toma de las armas. Entonces, jovencitos, eso es lo que estaba ocurriendo. Miren, para poder ser más concluyentes, pues en Europa se perdió confianza en los partidos tradicionalistas, en los partidos de la democracia liberal, mientras que al mismo tiempo, jovencitos, ganaron mucho espacio los partidos comunistas, aquellos partidos de la clase obrera que se acercaban más al pueblo. En conclusión, jovencitos, ante esta situación, la sociedad reaccionó de distintas maneras. Es decir, el pueblo, las distintas clases que estaban muy cerca, las clases populares, jovencitos, reaccionaron de distintas formas. Miren, la clase obrera y los campesinos, que eran los que en realidad pagaban la crisis, reaccionaron de una forma. Y mientras que la clase media y algunos burgueses reaccionaron de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, los obreros y campesinos, como les decía anteriormente, sufrieron los efectos más devastadores de la crisis. Muchos obreros, campesinos perdieron su trabajo, perdieron sus propiedades y tuvieron que vivir jovencitos en la mendicidad. Tuvieron que vivir jóvenes de limosneros, sin trabajo, deambulando por las calles. Mientras que a la clase media y a la clase burguesa, si bien es cierto, sufrieron los efectos, muchas profesionales, muchas personas que tenían empresas lo perdieron todo, pero si bien es cierto, estos efectos pues no los mandó a estas personas a andar de mendigos en las calles. De todas maneras, como tenían un respaldo económico, como tenían cierta cantidad de dinero, eso les ayudó, jovencitos, a que la crisis pues no les dé de manera muy salvaje, sino les había afectado la crisis, pero de forma más leve. Entonces había ciertas diferencias, jovencitos, entre los efectos de la crisis en función a las clases sociales. A los obreros y campesinos les afectó mucho la crisis y de manera más débil a la clase media y a la burguesía. Ante esta situación, los obreros y los campesinos apoyaron a los comunistas, ¿sí? Ellos sintieron mayor apego hacia el comunismo. Por otro lado, también la URSS se convirtió en la mentalidad de los obreros y campesinos
en un ejemplo a seguir. Ellos, como ya habían estudiado la ideología comunista, socialista de la Unión Soviética, ellos creían de que la única alternativa para solucionar los problemas de la clase obrera, de la clase campesina, era pues el comunismo. ¿Y quién había implantado el comunismo en el mundo? La Unión Soviética. Entonces, jovencitos, los obreros y campesinos tenían una perspectiva distinta. Mientras que la clase media y la clase burguesa, jovencitos, apoyaron a la extrema derecha, es decir, apoyaron, ¿no?, a algunos partidos políticos que eran totalmente reaccionarios. Aquellos partidos que estaban manejados por la oligarquía, estaban manejados, jovencitos, por el capital, ¿sí? Por lo tanto, estas clases burguesas y estas clases medias, obviamente, ¿no?, comenzaron a confiar nuevamente en este tipo de partidos. Pero ¿cuál era la intención? Evitar pues una revolución comunista. Es decir, si es que los obreros y campesinos hubiesen llevado a cabo una revolución comunista en estos países europeos, los que hubiesen sufrido más el golpe hubieran sido la clase media y la clase burguesa. Es por eso que estas clases pues estaban en contra de la ideología proletaria, de la ideología obrera, con la finalidad, jovencitos, de que le tenían cierto miedo a las tendencias de las revoluciones comunistas que ya se habían dado ya en la Unión Soviética y que esto, si es que no hacía nada el capitalismo liberal, iba a arrasar toda Europa. Luego también, jovencitos, se desarrollaron otras formas al interior de la clase burguesa, de la clase media, otra forma de entender la política. Es decir, una política que, si bien es cierto, no estaba muy a favor de la democracia liberal, sino que por todo lo contrario, jovencitos, estuvieron a favor de los fascistas. Es decir, los partidos fascistas de tendencia nacionalista, estos partidos que decían que nosotros como país debemos de sobresalir, debemos de salir adelante, nuestra raza debe ser la raza que domine el mundo, ese tipo de ideas, jovencitos, comenzó también a impregnarse dentro de la mentalidad de muchos europeos, sobre todo entre los europeos de la clase media y de la clase burguesa. Es así como nacen los partidos fascistas. Por ejemplo, el partido nazi fascista de Alemania y el partido fascista, por ejemplo, en Italia, así como los partidos falangistas en España también, ¿no? Entonces, todas estas tendencias fascistas, pues, logró aglutinar muchos simpatizantes, no solamente jovencitos en Europa, sino también en América, en Asia, ¿sí? En Asia, en África, y acá en el Perú también. Cuando lleguemos a hablar acerca del fascismo en el Perú, vamos a tratar sobre estos temas. Entonces, jovencitos, en líneas generales, a esto se refiere de cómo afectó la crisis económica para que las clases sociales, como la historiografía tradicional dice, se fueron pues a los extremos políticos. Bien, continuamos. Ustedes ven esta imagen, jovencitos. Esta imagen es la imagen de una mujer que ha quedado en la pobreza. Una mujer que probablemente en sus épocas fue de la clase media, pero ahora, después de la crisis, chicos, miren en qué situación quedó. Sus hijos hambrientos, ¿no? Sus hijos sucios, con notables signos de pobreza. Esto habría sido una de las imágenes, jovencitos, que ejemplifica mejor la crisis por el cual se vivía en ese entonces. Bien, vamos a hablar acerca de las democracias proteccionistas. Nosotros sabemos que las democracias proteccionistas fueron implantadas, pues jovencitos, por algunos partidos tradicionalistas de ese entonces en Europa. Vamos a ver qué hicieron, ¿sí? Bien, cuando hablamos de democracias proteccionistas estamos hablando de una connotación política donde para enfrentar la crisis, chicos, se tuvo que intervenir el Estado. Tuvo que intervenir el Estado de todas maneras porque las empresas privadas solitas, quienes habían generado la crisis, no podían, jovencitos, controlar esa crisis. Entonces, ¿quién tuvo que intervenir? Obviamente el Estado. Así como el día de hoy, la pandemia, jovencitos, ha generado una profunda crisis económica, ¿no? Esta crisis ha sido o ha venido golpeando fuertemente a las empresas, pero estas empresas solitas no pueden salir de la crisis. Han tenido que esperar, jovencitos, ¿no? El apoyo del Estado.
Así como está ocurriendo el día de hoy, jovencitos acá, en pleno siglo XXI, pues para finalizar la década de los 20 en Europa también ocurrió una situación similar. Bien, vamos a ver los dos casos en donde, por ejemplo, en Gran Bretaña y Francia, chicos, las democracias de sus países, pues, adoptaron medidas proteccionistas, es decir, la intervención del Estado para frenar la crisis. Vamos a hablar de Gran Bretaña, vamos a hablar de Francia, ¿sí? Bien. En Gran Bretaña, jovencitos, se inaugura pues una confederación que va a acordar una alianza nacional. ¿Qué significa una alianza nacional, chicos? Viene a ser el acuerdo entre los conservadores, que era una tendencia política, y los laboristas. Pero ¿quiénes son estas tendencias? Los conservadores, pues, eran un grupo político ideológico que representaba a la oligarquía y a la burguesía. ¿Quiénes era la oligarquía? Pues la oligarquía eran personas que tenían grandes cantidades de riqueza, producto del capital. ¿Y quiénes eran la burguesía? Era la nueva clase social que había tomado el control de la economía a través de las empresas, no solamente en Europa, sino en gran parte del mundo. Entonces, jovencitos, estos eran ricos, millonarios, por lo tanto, la tendencia política era conservadora. Por otro lado, el partido laborista o la tendencia política laborista pues estaba representada por la clase obrera. En Gran Bretaña, jovencitos, los obreros y la burguesía y la oligarquía pues forman una alianza nacional. Dentro de esta alianza nacional, jovencitos, deciden entre ambos bandos, ¿sí?, abandonar el libre mercado. ¿Qué significa esto, jovencitos? Esto significa que en Gran Bretaña, a partir del año de 1932, los laboristas y conservadores determinan, jovencitos, abandonar la política del libre mercado. ¿Eso qué significa? Eso significa que esa política que antes de la crisis, ¿no?, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, los países, entre comillas, democráticos habían utilizado para ostentar un desarrollo económico, chicos, pues simplemente esa política es abandonada. Esa política radicaba en que dentro de la economía de un país el Estado no debe participar, sino que las empresas deben regirse por sus propias leyes. Y estas propias leyes del mercado eran pues la oferta y la demanda, es decir, la cantidad de personas que venden diversos productos y la cantidad de personas que compran esos productos. En otras palabras, a eso se le llamó el mercado. Imagínense, el mercado, el libre mercado genera la crisis, pero cuando hay una crisis fuerte, aquí llaman para que le salve al Estado. En otras palabras, el Estado tiene que salvar lo que las empresas privadas cometen. Bien, asimismo, jovencitos, al abandonar el libre mercado desde el 32, grabaron importaciones, es decir, que las importaciones, que los productos que ellos compraban de otros países, para poder entrar, por ejemplo, a Gran Bretaña, esos productos tenían que pagar un impuesto de entre 15% y el 30% del valor de ese producto. Es decir, si a la Gran Bretaña, jovencitos, ingresaba, por ejemplo, un lapicero que costaba $10, entonces para entrar al mercado de la Gran Bretaña, ese lapicero tenía que, de su valor, pagar un impuesto de hasta 15 a 30%. De la misma forma, jovencitos, se da o se establece un acuerdo llamado el Acuerdo Ottawa, en donde las colonias, jovencitos, deberían de acatar una medida económica del mercado protegido. Es decir, ustedes saben que Gran Bretaña tenía pues sus colonias en el mundo entero, sobre todo en África y en Asia. Entonces, para poder de alguna manera controlar la crisis en Gran Bretaña, pues los productos que Gran Bretaña producía se debería de comprar, jovencitos, en todas las colonias para que de esa manera pueda tener un mercado asegurado los productos que se fabricaran pues en Inglaterra sobre todo. Bien, de esa forma, jovencitos, a través de estas medidas proteccionistas estatales, a partir del año de 1937 la economía en Gran Bretaña tiende a recuperarse. Es decir, quienes pagaron la crisis generada por las empresas privadas, no solamente, jovencitos, las tuvieron que pagar
medidas estatales las que implantó el gobierno, sino en últimas instancias las que tuvo que pagar la crisis fueron las clases más bajas, el pueblo, la clase obrera, la clase campesina y sobre todo las clases jovencitos populares de las colonias que tenía Inglaterra en África, en Asia, en América. Entonces, de esta manera, jovencitos, Gran Bretaña pues supo enfrentar esta crisis. En cuanto se refiere a Francia, pues este país no fue muy afectado por la crisis. Si bien es cierto, los países más afectados fueron Alemania, fueron Inglaterra, Italia, sobre todo Estados Unidos, dentro de todos estos países, así como la Unión Soviética no resultó afectado, Francia también, jovencitos, resultó siendo un país menos afectado por la crisis. Es así que para el año de 1932 al 35, chicos, la producción francesa, la producción de bienes y servicios ejercida por sus fábricas, solamente bajó un 27%. Es decir, a comparación de los Estados Unidos, pues que tendió a bajar un 80, 85, 90%, en Francia, jovencitos, la producción bajó solamente un 27%. Por lo tanto, el desempleo fue moderado, es decir, no mucha gente perdió su empleo, chicos. Solamente una porción minoritaria, pues, perdió su empleo. Por lo tanto, la crisis no era tan grave en Francia. Pero a pesar de eso, jovencitos, en Francia se llegó a elegir eh, a un partido denominado Frente Popular el año de 1936. Este partido del Frente Popular estaba más inclinada a la izquierda, ¿sí? Es decir, a los partidos socialistas. Para ello, jovencitos, pues entró al gobierno León Blum y León Blum, jovencitos, realizó algunas acciones para poder superar esta crisis leve que se había dado en Francia. León Blum, jovencitos, inspirado en el New Deal, es decir, en el nuevo trato que utilizó los Estados Unidos para superar la crisis, inspirado en ese programa, ¿sí? Y al mismo tiempo, a través de la firma de ciertos acuerdos el año de 1936, como el acuerdo de Matignon, ¿sí? Pues de alguna manera León Blum pues supo darle cierta cara a la crisis que se estaba dando también en Francia. Esta situación, pues obviamente obligó a este señor, pues dar ciertas medidas, como por ejemplo establecer que la semana laboral de los obreros debería ser solamente 40 horas. Es decir, de alguna manera estas medidas favorecían a la clase obrera, porque hacia antes de la crisis, jovencitos, los pobres obreros en Gran Bretaña, en Francia y en otros países tenían que trabajar, imagínense, entre 12, 18 hasta 20 horas diarias, jovencitos, en las fábricas. En Francia fue en uno de los primeros países en donde se logra, jovencitos, acumular 40 horas, 40 horas de trabajo a la semana. De la misma manera, jovencitos, se logra aceptar pues unas vacaciones anuales de 15 días. Miren, hasta ese entonces los obreros no tenían derecho a vacaciones, pero en Francia, gracias al partido del Frente Popular, jovencitos, los obreros al menos ganaron 15 días de vacaciones. También, jovencitos, tuvo que devaluar el franco, es decir, el franco era la moneda francesa. ¿Con qué finalidad tuvo que bajar la capacidad adquisitiva del franco para estar a favor de las exportaciones? Es decir, al bajar la capacidad adquisitiva, el valor de la moneda francesa, el franco, pues muchas personas podían exportar sus productos hacia otros países. Y eso incentivó también, jóvenes, que la economía mejorara en Francia. De esta manera, jovencitos, a través de la intervención del Estado, a través de medidas proteccionistas, se enfrentó la crisis en algunos países, ¿no? Como ejemplo, Gran Bretaña y Francia, del cual hemos tratado. Bien, ahora vamos a ver, jovencitos, acerca de la crisis económica y su difusión. ¿Cómo se difundió la crisis económica, jovencitos, por algunos países, ¿no? Que fueron países ejes dentro de algunos continentes? Vamos a verlo. Miren, en este mapa nosotros podemos observar, jovencitos, que la crisis pues se había generado en Estados Unidos.
La hecatombe de la crisis se generó en Estados Unidos. Miren chicos, cómo esa crisis que se había generado en Estados Unidos afectó directamente a los países europeos, que las hemos estudiado. De la misma forma como Europa, jovencitos, tenía también muchas inversiones en Estados Unidos, la crisis generada en Europa también afectó a muchas empresas privadas en los Estados Unidos. De la misma forma, Europa ya en crisis, jovencitos, pues exportó esa crisis económica, por ejemplo, más o menos al Medio Oriente, ¿no? A Turquía, a Egipto, sobre todo a los países africanos donde tenía, jovencitos, muchas colonias Europa. Y no solamente, jovencitos, al África, sino también al Asia, a la India, jovencitos, a Australia, es decir, la crisis generada en Europa abarcó casi todo el mundo. Y no solamente, jovencitos, nos contagió pues la crisis a esos continentes, sino también nos contagió a nosotros, jovencitos, a América del Sur. Afectó notablemente la economía brasileña porque los europeos jovencitos le compraban café a Brasil. Pero no solamente eso sucedió, sino que también Estados Unidos, como productor de la crisis, jovencitos, afectó, por ejemplo, enormemente a Argentina. ¿Sí? Porque de Argentina se compraba pues carne. Ustedes saben, Argentina se caracteriza por ser un país altamente ganadero. Entonces, jovencitos, la economía de la ganadería argentina pues se afectó notablemente también. Pero ustedes me dirán, pero profesor, el Perú está en Sudamérica, en América Latina, ¿nos habría afectado la crisis? Obviamente, nos tuvo que afectar, ¿sí? Incluso muchas empresas norteamericanas comenzaron ya a explotar, jovencitos, nuestros recursos naturales en el Perú. Y eso obviamente condujo a nuestro país a una crisis. Si bien es cierto, esa crisis fue una crisis muy notoria, bastante fuerte, jovencitos, en nuestro país, que muchos de nuestros aparatos productivos, muchas empresas nuestras, mucha producción de materias primas, jovencitos, se vio afectada. Los Estados Unidos al mismo tiempo va a exportar la crisis, jovencitos, al Japón, porque tenía con Japón también algunos acuerdos económicos, también con Indonesia, ¿sí? Al mismo tiempo también con Australia. Entonces ustedes pueden ver en este mapa, jovencitos, de qué manera ¿sí? Se expandió la crisis económica de la Gran Depresión del año de 1929 por el mundo entero. Entonces, la misma situación viene ocurriendo el día de hoy producto de la crisis del coronavirus. Bien, ahora vamos a ver, jovencitos, acerca de la autarquía económica. Ya habíamos visto, jovencitos, que la autarquía económica pues es parte de las medidas de contrarrestar la crisis ejercida en países, como dice la historiografía tradicional, en países pues, si bien es cierto, que tienen una tendencia radical, ¿no? Vamos a verla. Por ejemplo, Alemania es considerado como un país radical, como un país dictatorial, porque era fascista. ¿Sí? En este país se desarrollaba el nazismo. En la cabeza del nazismo estaba Hitler, obviamente, ¿no? Bien, Alemania fue fuertemente golpeado por la crisis de 1929, pero el mayor golpe le llegó, jovencitos, más o menos para el año de 1931. Pero, jovencitos, en Alemania, producto de esta crisis, se generó un fuerte desempleo. Muchos obreros, muchos campesinos, muchas personas de la edad, de la clase media se quedaron sin trabajo. E incluso muchas fábricas se fueron a la bancarrota. Entonces, para mitigar esta crisis, jovencitos, los alemanes, con Hitler a la cabeza, aplican un gobierno de autarquía. Es decir, ¿qué significa un gobierno de autarquía? Significa que los alemanes se aíslan de todos los países europeos. Es decir, se convierten dentro de Europa en una isla económica, con la finalidad de que ellos mismos deberían de superar esa crisis, ¿no? A través de la intervención del Estado, pero de una manera muy, muy protagonista. De esta forma, jovencitos, en Alemania se da una libertad económica frente al mercado europeo.
Es decir, que los alemanes dijeron, nosotros solucionamos nuestros propios problemas a través de la intervención fuerte del Estado. Entonces, de esa manera, los alemanes se enfrentaron a la crisis. Bien, para eso, jovencitos, se tuvo que implementar un programa. Los nazis implementan un programa denominado pues un programa estatal. A través de este programa estatal, jovencitos, los alemanes pues ejecutan todo un plan de obras públicas, es decir, a través de la inversión de dinero, el Estado comienza a realizar obras públicas. Por ejemplo, puentes, por ejemplo, plazas, por ejemplo, aeropuertos, por ejemplo, carreteras, ¿sí? Estas obras públicas deberían de generar empleo para muchas personas, ¿sí? Sobre todo, pues, para esa clase alemana que se había quedado desempleada. Al mismo tiempo, jovencitos, dentro de este programa nazi, se habla de un rearme militar. Es decir, que el Estado alemán, jovencitos, comienza a generar fábricas donde se comenzaban pues a crear armamentos, municiones. Entonces, desde ahí, jovencitos, desde 1931, los alemanes ya comenzaban en potenciar su ejército, chicos, ya que por gusto no van a iniciar ellos la Segunda Guerra Mundial. Pues entonces para eso tenían que ejercer pues un plan mucho más ofensivo, ¿no? Y esto solamente se podía lograr a través de una política de rearme militar. Por otro lado, jovencitos, eh, los alemanes, con Hitler a la cabeza, pues determinan las siguientes acciones. Por ejemplo, el gobierno alemán comienza a pagar la inversión, pero ¿de qué manera? ¿De dónde salía el dinero? Salía del impuesto de las personas que poco a poco comenzaban a recuperar su trabajo y al mismo tiempo también de algunos préstamos que el gobierno realizaba de algunas personas que tenían grandes capacidades económicas. Es decir, los alemanes comienzan a adquirir dinero en calidad de préstamos de muchas personas de la oligarquía alemana, sobre todo que estuvo a favor de Hitler. Bajo estos términos, jovencitos, se comienza a generar bastante empleo y el gobierno comienza a absorber el desempleo. Es decir, en otras palabras, el desempleo comienza a bajar y mucha gente obrera, jovencitos que hasta ese entonces se encontraba desempleada, comienzan a conseguir trabajo. El año de 1939, ¿no? Los alemanes logran el pleno empleo, es decir, logran bajar el desempleo a un ritmo tan acelerado que solamente en 7 años, jovencitos, Alemania logra recuperarse, ¿no? Económicamente y en función al empleo que daba a la clase obrera y sobre todo pues a la población alemana. Al mismo tiempo, jovencitos, para poder superar todas estas cuestiones, crearon nuevas empresas. Esas empresas que antes Alemania pues no contaba, ¿no? No contaba Alemania con esas empresas. Por ejemplo, las empresas bélicas. En estas empresas bélicas se comenzaron, como le decía anteriormente, se comenzaron a fabricar pues municiones, armas de guerra, pero a través de una tecnología muy sofisticada. Porque ustedes saben que Alemania tenía pues pretensiones de adueñarse del mundo entero, tenía pretensiones expansionistas y para eso tenía que tener armamento. Y para tener armamento, utilizando la autarquía económica, ellos mismos deberían de fabricar sus armamentos. De esta misma forma, jovencitos, pues el gobierno alemán comienza el apoyo pues a las empresas privadas. Es decir, no fue como en el caso de los comunistas que criticaron y le quitaron sus propiedades a las empresas o a los empresarios privados, sino que en la Alemania nazista, jovencitos, no se violó ningún tipo de propiedad privada, sino que todo lo contrario, se apoyó a las empresas privadas, siempre en cuando estas empresas privadas firmaran un convenio de lealtad con el fascismo nazi, ¿no? Entonces, de esta manera, a través del programa nazi se apoyó también a las empresas privadas. Por otra parte, jovencitos, se reguló el comercio exterior. Es decir, los alemanes para poder mejorar su economía
obviamente tenían que tener relaciones económicas con otros países, por lo tanto, Hitler pues reguló el comercio exterior. ¿De qué manera? Logrando un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones. Es decir, Hitler entendía, jovencitos, que si en su país había más exportación que importación, entonces iba a generar un déficit económico. Si es que había más importación y menos exportación, también iba a generar problemas económicos. Entonces, lo que hace nuestro amigo Hitler es tratar de equilibrar la balanza de pagos. Es decir, su importación, la venta de sus productos, sea similar, sea igual a la compra de los productos de otros países. Entonces, en esto radicó, jovencitos, la autarquía económica alemana, que le trajo pues resultados muy significativos. Y para el año de 1939, Alemania pues ya estaba recuperado económicamente, ¿no? Y no solamente logró eso, sino que también logró un notable avance económico que permitió, jovencitos, declararle la guerra a países potencias en Europa. De esta manera pues surge la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Comenzada, ¿no? O iniciada por los alemanes. Bien, ahora vamos a ver, jovencitos, cómo se dio el expansionismo político de algunos países europeos, ¿no? O de Alemania, básicamente. Bueno, luego de haber logrado Alemania el rearme alemán, es decir, luego de haber fabricado sus armamentos, ¿no? Porque ellos buscaban guerra, pues acto seguido los nazis inauguran una política expansionista. Ese era el objetivo, expandir su territorio. Y no solamente por Europa, sino por el mundo entero. De esta manera, jovencitos, para poder hacer realidad el expansionismo nazi, estos señores utilizan dos principios. Uno de los principios viene a ser el pangermanismo y el otro la teoría del espacio vital. Vamos a ver a qué se refieren ambos. Cuando se habla del pangermanismo, jovencitos, esto ya no es un proyecto pues nuevo para Hitler, sino que este proyecto, jovencitos, lo heredó desde Otón I, ¿no? Pasando, jovencitos, por el Segundo Reich, ¿no? Y ya que él se consideraba también el Tercer Reich, ¿no? Entonces, jovencitos, lo que los nazis buscaban fue pues la unión alemana europea. Es decir, juntar a todas las naciones germánicas de antaño, ¿no? Adheridos al país único llamado Alemania. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de formar un Estado alemán poderoso, un Estado alemán expansionista. Es decir, a través de esta unidad quería pues aprovechar Hitler de todo ese talento que tenían pues las naciones alemanas en ese entonces, con la finalidad de inaugurar una nueva guerra que le convierta en una potencia mundial. De esta misma forma, también, jovencitos, utiliza la teoría del espacio vital. Es decir, él decía que los arios, que viene a ser una raza germánica, una raza blanca, decían pues que los arios, los de la raza blanca, pues tenían derechos. Y estos derechos, jovencitos, estaban ligadas pues eh, en función a la dominación de las demás razas. Es decir, esta raza aria integrada por personas blancas, rubias, de buen cuerpo, de buena constitución física y mental, pues decían como eran razas perfectas, tenían derecho a dominar a las demás razas, entre ellos a los eslavos, a los judíos, imagínense a nosotros también, ¿no? Entonces, esa era la teoría del espacio vital de, de la Alemania nazi. Pero para poder ejercer todo esto, ellos crearon un lema. Y este lema pues radicaba en el siguiente. Ellos decían, un pueblo, decían, un imperio, un Fourier. ¿Quién era el Fourier en este caso? Pues era Hitler, quien representaba al imperio y al mismo tiempo al pueblo. Por lo tanto, jovencitos, Hitler para ese entonces había ganado poderes inmensos, poderes tanto económicos, pero sobre todo un inmenso poder político en la Alemania nazi. De esta manera, jovencitos, inician un proceso de expansionismo el año de 1938, es decir, ya con la ideología tallada, con la ideología lista, con un plan de rearme ya que había logrado Alemania para esos años, inician un proceso de expansionismo. Y este proceso de expansionismo radica, jovencitos, en invadir a países como Austria y Checoslovaquia.
en donde logra anexar gran parte del territorio de esos dos países. De esta manera, jovencitos, se da pues el expansionismo político alemán, ¿no? En esos años. Imagínense, después de la Gran Depresión, nomás, después de la gran crisis económica que azotó al mundo entero. Y si hablamos del expansionismo político alemán, pues jovencitos, también cabe recalcar que otros países como Francia, Inglaterra, Portugal, España, esos países como Estados Unidos o Japón, ¿no? O Italia, también tenían jovencitos sus colonias. No vayamos a pensar que solamente Alemania tuvo un proyecto expansionista, no, sino también jovencitos, Gran Bretaña, ¿no? Estados Unidos, esos países que les he manifestado, también ya habían logrado un plan expansionista. Entonces, esos planes expansionistas de los países democráticos, entre comillas, más el plan expansionista del fascismo, así como también de los comunistas de la Unión Soviética, chocan, jovencitos, chocan en sus intereses. Y producto de esto se genera pues la Segunda Guerra Mundial, que más adelante la vamos. Ahora, jovencitos, comprendido los temas hasta este punto, les estoy sugiriendo acá una actividad. Una actividad, jovencitos, que consta en 4 preguntas. Seguramente ustedes que han estado muy atentos a a la clase que les he explicado, jovencitos, no van a tener ningún problema en resolverla. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Espero de que pues hayan comprendido y que esa comprensión obviamente genere el cambio de la conciencia en cada uno de ustedes, y para que bajo esa tendencia, pues chicos, podamos cambiar nuestro mundo a partir de nuestra clase, a partir de lo que el pueblo unido pueda lograr. Bien, chicos, nos quedamos en este punto y hasta la próxima semana. Cuídense.